representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este espacio. La Fuerza es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes el contradístico puntual, partidista, lógico, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Este lunes 11 de enero es lunes bancario, nos dice Sudeban, una gran cantidad de informaciones internacionales se agolpan, se acumulan en el pasado fin de semana. Sin embargo, quizás la que más ha preocupado, la que más ha alarmado a buena parte de la ciudadanía son los sucesos de la parroquia La Vega, ocurridos en la parroquia La Vega. Hay una situación muy dura allí. Los colegas de El Pitazo traen unas declaraciones de un defensor de los derechos humanos, alguien muy serio, el señor Marino Alvarado, el abogado Marino Alvarado, quien advierte que la masacre en La Vega buscaría apagar la protesta social. El integrante de Provea es el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, advierte que la reciente operación policial a cargo de las FAES en la parroquia La Vega es la más sangrienta realizada en el país desde que se iniciaron las OLP, las llamadas operaciones de libertad del pueblo, que tuvieron que ser suspendidas por el gobierno en virtud de las protestas que levantaron nacional e internacionalmente por las violaciones a derechos humanos y concretamente por las ejecuciones extrajudiciales. Una situación muy compleja en La Vega. Ahora, hay que recordar que La Vega es mucho más que un campo de batalla. La Vega es una comunidad viva, una comunidad trabajadora, una comunidad rica en tradiciones y en dinámicas sociales de incorporación e integración. Por eso tenemos en línea al padre Alfredo Infante. El padre Alfredo Infante es el párroco de la parte alta de La Vega, una parte tan alta que muchos prefieren entrar por la carretera panamericana, por la carretera negra, porque el paso es mucho más practicable que desde abajo, desde la redoma de la India. Desde allí, desde esa altura física, pero también geográfica, pero también desde su profundo conocimiento de lo que pasa de verdad en La Vega, nos va a compartir esa información el padre Alfredo Infante. Padre, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, feliz año. Por favor, denos su opinión de qué está pasando en La Vega, no solamente en los últimos 5 o 7 días, sino cuál es la dinámica social que hay en la parroquia y de qué manera se impacta por estos eventos. Muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, Chugo, y a todos los que escuchan este programa tan importante que ofrece la realidad desde dentro, especialmente dentro de las comunidades. Bueno, desde el inicio del año, esta parroquia, por todas las dificultades de los servicios públicos, se venían realizando una serie de protestas sociales por los servicios públicos, muy especialmente por el gas y por el agua. Y previo a toda esta situación, pues en todos los sectores de La Vega hubo protestas sociales importantes que, bueno, en su momento fueron atendidas por 2 organismos concretos, por Hidrocapital y también por la distribución del gas, ¿no? Eso fue previo, o sea, esta parroquia, tanto a final del año pasado como al inicio de
inició con esa protesta, porque se venía nuevamente con el déficit de los servicios públicos muy fuerte, con este colapso que estamos viviendo en todos los venezolanos. Recientemente, pues esta semana, lamentablemente, hemos estado en esta situación de guerra prácticamente, donde lamentablemente ha habido alrededor de 23 muertos, según la información de los medios oficiales, especialmente del monitor de víctimas. Y lo preocupante de todo esto es que muchas de esas víctimas son víctimas inocentes. Cuando digo víctimas inocentes es que en definitiva no están en ninguno de los partes de los bandos en confrontación. Otra cosa que me preocupa profundamente y que quiero en primer lugar también decir es dar mis condolencias a todas las personas que han fallecido en esta confrontación, independientemente cuál sea su condición. Cada vez que muere violentamente un venezolano, pues es un dolor para el país y especialmente también es un indicador de que las cosas en nuestro país no están mal. O sea, que esto ocurra, estas confrontaciones en medio de una población civil en la capital del país, en uno de los sectores importantes, muy importantes de la capital del país, pues esto es profundamente doloroso. Por eso hoy La Vega está de luto, hay muchas familias enlutadas y en realidad toda La Vega, porque, bueno, han muerto personas de nuestras comunidades y los muchachos que han asumido esa vida violenta y que han podido caer en esto, aunque repito, no todos han sido pertenecientes orgánicamente a estas bandas, pues también son personas que lamentablemente a lo largo de sus vidas pues decidieron ese tipo de camino, y eso también es doloroso para nuestro país, porque nosotros soñamos con una Venezuela donde todos podamos convivir, donde todos podamos salir adelante, estudiar y tener una profesión y que la gente pueda vivir de su trabajo. Y creo que todas estas cosas se dan justamente porque estamos en un país donde lamentablemente no hay Estado de Derecho. Así es, padre. Desde hace muchísimo tiempo estamos conversando con el padre Alfredo Infante. Él es párroco de la parte alta de La Vega, fue director de la revista SIC, es una persona con profundos estudios en teología y con amplia experiencia nacional e internacional en el manejo de asuntos muy sensibles, por ejemplo, como el tema migratorio. Ese es el perfil rápido o la pluma de el religioso con el cual estamos hablando, una persona que está desde dentro de la parroquia La Vega. Usted, padre, que ha formado parte importante de este entramado social que ha realizado estas protestas creativas, pacíficas. Recuerdo yo que incluso en más de una ocasión tomó la forma de procesión la protesta social. ¿Cuál es el llamado de ese pueblo sufriente, de ese pueblo doliente, de ese pueblo que hoy se encuentra de alguna manera entre el fuego cruzado de dos grupos violentos? En primer lugar, un llamado a... ¿Aló? ¿Sí me oye? ¿Aló? Sí, perfectamente. Perfectamente, sí, padre, le escuchamos. En primer lugar, decir que la gente está profundamente preocupada porque la gente desea convivir en paz. La gente desea no ser escudo humano en una confrontación y que especialmente nuestros niños, niñas y adolescentes no tengan que presenciar este tipo de situaciones, sino que realmente
podamos activar nuestros proyectos educativos, nuestra educación y que nuestros recreativos y que nuestros niños puedan crecer en un ambiente sano. Y en este sentido, pues el llamado profundo es a la paz, a no utilizar nuestros espacios para la confrontación. No somos escudos humanos, la vida es sagrada, tenemos que cuidarla. Y también especialmente hacemos un llamado a que en medio de esta situación, que tal como lo reseña Monitor de Víctimas, hay víctimas inocentes de esta confrontación, pues esto tiene que ser investigado y especialmente la memoria de los inocentes tiene que ser limpiada, lavada, porque es muy doloroso profundamente. Pues y también que a toda la comunidad que estamos llamados a vivir en condiciones dignas y que todas estas situaciones que generan miedo no pueden paralizarnos para defender nuestros derechos a una vida digna. Tenemos derecho al agua potable, tenemos derecho al servicio del gas, a la educación, a buenas carreteras, todo, y todo eso depende pues también de nuestra organización, de nuestra movilización. Y también tenemos derecho a que se conozca la verdad de los hechos, que haya justicia para las víctimas inocentes, porque esto es un clamor que llega al cielo y que la gente desde sus oraciones, desde su vida cotidiana, pues lanza. Y esto que pasa en La Vega es una señal de lo que está pasando en todo el país. Y como repito, La Vega es una mina de humanidad. A toda la gente que no escuche, que no vive en La Vega, no crean que La Vega es solo violencia y confrontación. En La Vega hay mucha vida, mucha dinámica de vida, y eso es lo que hay que apostar. Padre, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 11 de enero. Queremos agradecer públicamente el esfuerzo y la valentía de usted, de toda la comunidad religiosa que hace vida en La Vega desde hace tantos y tantos años, porque allí hay un tejido social animado por los religiosos católicos, sobre todo en la parte alta de La Vega. Recuerdo la experiencia con la red de escuelas católicas, con la experiencia extraordinaria de la escuela Andy Aparicio de Fe y Alegría. Nuestra palabra de respeto y de saludo, y bueno, que todo camine hacia allí, pues que la represión y que la violencia no acabe con la legítima protesta social, sino por el contrario, sea un estímulo adicional para la lucha pacífica y creativa. Muy buenos días, Padre. Buenos días, Chuy, y Dios bendiga a todos. Amén, amén. Era el Padre Alfredo Infante, párroco de la parte alta de La Vega, quien nos dice con absoluta claridad: el pueblo de La Vega no quiere ser escudo humano en ninguna confrontación y de ningún bando. Allí se han estado desarrollando legítimas protestas sociales, creativas, pacíficas, producto de la organización y la movilización del pueblo, y estas protestas deben continuar. Repito las palabras del Padre Infante: no quieren ser escudos humanos los habitantes de La Vega de ningún bando en confrontación. Nos decía también que hay la presunción razonada, justificada,
de que buena parte de las víctimas o que algunas de las víctimas no pertenecían a ninguno de los bandos en conflicto, no pertenecían a grupos delictivos. De hecho, algo de eso nos lo trae otro titular en El Pitazo. Nos dice lo siguiente: un trabajador de la maternidad Concepción Palacios asesinado durante el operativo en La Vega. La víctima, un joven de 25 años, fue identificada por familiares que acudieron este 10 de enero a reclamar su cuerpo en la morgue. Un trabajador de la maternidad falleció durante los enfrentamientos. Como Edwin Rivas, de apenas 25 años de edad, fue identificado uno de los fallecidos durante los sucesos ocurridos este fin de semana en La Vega. Apenas uno de los casos reseñados y denunciados de manera sobria, pero firme, por el padre Alfredo Infante. Vaya hacia los fallecidos, hacia sus familiares, nuestra palabra de respeto, nuestra palabra de condolencia, y que se eleve ese clamor. El pueblo no quiere ser escudo humano de grupo alguno violento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hay otros temas que son menos locales, ¿no? Pero que igualmente inciden de manera directa en nuestra realidad. Es conocida y antiquísima la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo, sobre lo que se ha dado en llamar la zona en reclamación. Somos muchos los venezolanos que, independientemente de posiciones políticas, hemos tenido una gran preocupación porque, debido a la integridad territorial venezolana y la pertinencia y contundencia de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo, para nadie es un secreto la influencia que Fidel Castro como líder y que el régimen cubano como estructura ha tenido en el gobierno de nuestro país en las últimas 2 décadas. Pues bien, en más de una ocasión el régimen cubano y concretamente Fidel Castro había expresado públicamente su apoyo a Guyana en el contexto del disenso que se tiene con Venezuela a propósito del Esequibo. Bueno, esto ha ido empeorando. La Corte Internacional de Justicia admitió procesar este diferendo a pesar de la oposición venezolana.
Recientemente ha habido presencia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos en Guyana en el contexto de unas maniobras conjuntas con Guyana, supuestamente para prevenir o perseguir el narcotráfico, pero en todo caso haciendo acto de presencia y ejerciendo control de un mar territorial, del mar y del espacio allí. Finalmente se produce un decreto del gobierno venezolano, un decreto firmado la semana que pasó por el señor Maduro Moros, mediante el cual se establece un nuevo territorio marítimo de Venezuela denominado Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica. Y ese decreto fue objeto de una declaración altisonante por parte del presidente de Guyana. Todo esto plantea, repito, una situación que afecta directamente la integridad territorial venezolana. Por eso buscamos criterio experto para que nos indique cuán grave, cuán seria es la situación y cuáles serían los caminos de la República frente a esto. Por eso tenemos en línea a la doctora Rocío San Miguel. La doctora Rocío San Miguel es abogado y es la presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Y ha hecho de este tema, como de muchos otros, un estricto seguimiento. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos en qué estado está esta situación, cuál es el nivel, si hay crispación o no, el hecho de que haya maniobras en el área. ¿Cómo queda Venezuela en esta hora compleja para el país? Porque pareciera que quienes han tenido reclamaciones en el pasado dormida, estuvieran aprovechando un momento de particular debilidad política y diplomática de la República para activar esos reclamos. Buenos días, te escuchamos. Feliz año, Rocío. Muy buenos días, Chugo. Feliz año para quienes nos escuchan y para ti, por supuesto. Sin duda que el tema del Esequibo es un tema muy delicado para el país, es un tema de soberanía e integridad territorial y que en estos momentos lamentablemente puede ser utilizado desde el poder, desde Miraflores, para muchas cosas. Es decir, sorprende cómo un acumulado de diligencias que no se hicieron durante muchísimo tiempo están apresuradamente encontrando un curso altisonante, acomodaticio, para, pareciera, desviar a los venezolanos hacia otros temas. Esperemos no ocurra como en los ejercicios siempre de análisis de estos asuntos limítrofes en América Latina se hace, ocurra como el tema de las Malvinas, un hecho en el que se distrajo a la opinión pública, una dictadura militar llevó a la guerra a un país, pues para tratar de buscar un elemento de cohesión interna frente a un enemigo exterior. No hay que perder de vista también que los estados actúan de acuerdo a sus intereses. Estados Unidos y Guyana, en el marco de un acuerdo recientemente firmado, están haciendo ejercicios militares en este momento a 6 millas náuticas de lo que definen como las costas de Guyana, un área sumamente peligrosa en los términos del diferendo de los espacios jurisdiccionales marítimos entre Venezuela y Guyana, que pone sobre alerta sin duda alguna a la Fuerza Armada Nacional. Esto ha llevado, aun cuando no ha sido dicho públicamente, a el traslado de aviones de transporte de la aviación militar bolivariana al estado Sucre para trasladar lanchas rápidas, etcétera, es lo que podría ser un patrullaje en este momento en el área, una vigilancia en el área. Repito, pero el problema es que pareciera esto un poco tarde respecto al camino andado. No podemos perder de vista que recientemente se produjo una decisión de la Corte Internacional de Justicia que reconoce, digamos, la jurisdicción de la Corte, la propia sentencia determinó esto, para dirimir el problema del Esequibo, algo a lo cual Maduro se opone. Repito, lamentablemente y muy tardíamente, no envió representantes a la audiencia de la Corte Internacional de Justicia en su momento, no realizó las notas de protesta a Guyana
en su momento respecto a las exploraciones petroleras que se estaban haciendo en las aguas jurisdiccionales en disputa, prefirió enviárselas a las compañías internacionales, lo cual a nuestro modo de ver es un error, y cayó durante mucho tiempo con respecto al diferendo, tanto Chávez como Maduro, solo por contar con los votos de los países del Caribe Oriental en el marco de las decisiones que se tomaban en la OEA. Eso solo por referir la serie de errores que tanto Chávez como Maduro cometió en todo el proceso de diferendo, de disputa y de los derechos que Venezuela podía alegar frente a la Corte Internacional de Justicia en sus derechos sobre el Esequibo. Es decir, Venezuela no llevó esto durante los últimos 20 años como un problema de Estado, sino de gobierno, algo que es completamente distinto al enfoque estratégico que relació Guyana, que incluso que en el Consejo Asesor tiene a dirigentes de oposición a tomar la mejor línea de acción con respecto a sus aspiraciones sobre el Esequibo. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Hace ella un planteamiento muy importante, muy serio sobre la situación en el Esequibo, en la zona que Venezuela históricamente ha reclamado como resultado del despojo perpetrado por el Reino Unido antes de darle la independencia, otorgarle la independencia a Guyana y transformar esto entonces en un disenso entre Venezuela y Guyana. Rocío, a muchos estudiosos del tema y a colegas míos del área de geografía, de la investigación y docencia en el área de geografía, les preocupa que en virtud de este cúmulo de desaciertos en el manejo del tema del Esequibo, hoy nuestro país esté no solamente lejos de reivindicar sus derechos históricos sobre el Esequibo, sino también corriendo el peligro de que se ponga en cuestión cosas que hasta ahora han sido ampliamente reconocidas como derecho venezolano, por ejemplo, nuestro acceso al Atlántico Medio a partir del mar territorial generado por el delta del Orinoco. ¿Cuál es la situación en este aspecto? ¿Tienes tu conocimiento de esta materia tan delicada? El país tiene que entender que Venezuela podrá vivir los próximos 50 años del mar. Es decir, eso nos coloca y nos sitúa en la importancia estratégica que significa la jurisdicción plena sobre los espacios marítimos que genera el territorio venezolano. La gravedad de lo que ocurrió con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia es que ahora la Corte va a pasar a delimitar las fronteras de acuerdo con lo que ha solicitado Guyana. Dado que Venezuela no decidió presentarse y intenta en estos momentos pedir al secretario general de la ONU que intervenga para que esto se solucione amistosamente, es una estrategia que continúa en la línea de hacerlos perder tiempo. El Esequibo es un asunto de Estado, es un asunto que debe convocar a las mentes más brillantes del país, jurídicas, diplomáticas, militares también, por supuesto, para el proceso de toma de decisiones de lo que pueda derivar lo que se nos viene encima. Aquí hay que salvar al menos la salida al mar del río Orinoco. Fíjate lo que te digo, Chuo, y la gravedad de lo que esto puede representar si se siguen cometiendo errores como se están cometiendo. Hay que salvar la salida y la isla de Anacoco por lo que implica para la soberanía del país. Y hay que pensar en un concepto clave, defender la soberanía de Venezuela. Con chapuzas militares, con shows mediáticos, con afrentas declarativas, no se deshacen los aspectos jurídicos, diplomáticos, jurisdiccionales que viene estratégicamente realizando Guyana con un enfoque de Estado
y ya es hora que Venezuela se enrumbe en esa dirección. Peligroso sería que el tema de Guyana se utilizara para desviar la atención de los problemas del país, porque esto podría introducir a Venezuela en nuevos errores, pero también, y sin duda, será aprovechado por los países extranjeros para que en un momento de debilidad de Venezuela, como está ocurriendo ahora, se avance en soluciones jurídicas completamente irreversibles para los derechos de Venezuela, los que hemos aspirado durante el último siglo sobre nuestro Esequibo y las proyecciones que esto genera sobre los espacios jurisdiccionales que derivan. Me refiero al mar territorial, mar contiguo, zona económica exclusiva y, por supuesto, plataforma continental. Rocío, te agradecemos inmensamente que nos hayas dado esta microconferencia sobre los intereses estratégicos de Venezuela en el área, sobre los peligros que corremos, sobre los errores acumulados y los que podrían estarse cometiendo en la defensa de la integridad territorial de nuestro país. Tema que nos debe preocupar a todos, que nos debe interesar y movilizar a todos, más allá de cualquier contingencia político, partidista o ideológica. Muchísimas gracias y buenos días, Rocío. Muchísimas gracias, Chu, un placer. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, diciendo con claridad, no es con chapuzas militares, no es con afrentas mediáticas, no es resolver problemas políticos internos como se defiende la integridad del país. Durante mucho tiempo uno ha escuchado cómo incluso en los saludos militares se ha expresado la frase aquella de el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Pero mientras eso se recitaba, buena parte de la política exterior del gobierno de Venezuela en los últimos 20 años ha estado orientada a cortejar a Guyana y a los demás países del CARICOM para contar con esos votos en la OEA. Esa es la verdad. Y también es verdad pública, notoria y comunicacional, como Fidel Castro, en primera persona, y más allá de su fallecimiento, el gobierno de Cuba como régimen ha apoyado expresa y claramente a Guyana contra Venezuela en el proceso de diferendo por el Esequibo. Mientras que por otro lado aparece Cuba como gran aliado de este gobierno. Todas esas cosas han generado una situación de erosión de la fortaleza de la reclamación venezolana. Y hoy nos enfrentamos a severos peligros porque, como bien decía Rocío San Miguel, los estados tienen intereses, no amigos, y en esta hora menguada de Venezuela pueden ser muchas las amenazas provenientes de distintos lugares para tratar de aprovechar esta hora nona para satisfacer intereses a expensas de Venezuela. Entonces, el alerta es absolutamente válido y legítimo y es un llamado a la conciencia, a la seriedad y a tener una visión de Estado, no de gobierno ni de partido, no de pandilla ni de grupito, sino de Estado y una materia tan seria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora lo hacemos con un tercer tema que sigue gravitando de manera poderosa sobre la realidad no solamente venezolana, sino sobre la realidad de la región, del hemisferio y del planeta, que es la situación que se vive en los Estados Unidos. Ya no estaremos hablando del shock que produjo el asalto de los seguidores del presidente saliente Donald Trump a las instalaciones del Capitolio Federal. Ya ese es un episodio lamentable, extremadamente lamentable, con saldo de 5 muertos, de 5 víctimas fatales y numerosos heridos, pero ya es un episodio, repito, controlado, pasado, y se ha iniciado incluso la búsqueda y detención de los presuntos responsables. Ahora pareciera más pertinente empezar a explorar cuáles serían los pasos probables de aquí al 20 de enero, de aquí al momento en que asuma el presidente Biden. Ya se han conocido algunos nombramientos de figuras que tienen, por cierto, una relación estrecha con la región latinoamericana, y también prefigurar cuáles serían las visiones y actuaciones posibles de una administración Biden hacia Latinoamérica en general y hacia Venezuela en particular, habida cuenta de que precisamente esta situación tan tensa en el traslado de poder, en la asunción del nuevo gobierno, podría llevar a esta administración a tener muchísima más, a dedicar muchísima más energía y tiempo a la circunstancia interna que a la política exterior. Para eso tenemos en línea a la doctora María Puerta Riera. La doctora María Puerta Riera es doctora en ciencias sociales, es politólogo venezolano y está radicada en Estados Unidos. Desde allí realiza su trabajo de investigación y docencia. María, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Sabemos que para ti es un poco más complejo porque tenemos como más de media hora de diferencia, así que estás madrugando más que nosotros. Por favor, dinos a estas alturas, después que han transcurrido varios días del asalto al Capitolio, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es la perspectiva de aquí al 20 de enero? ¿Y qué va a pasar más allá de esa fecha en la relación entre la nueva Casa Blanca y nuestro país y la región? Buenos días, te escuchamos. Aló. 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 Caramba, tenemos problemas en la conexión con... Aló. Sí. Aló. Tenemos problemas en la conexión con la doctora María Riera. Ella, repito, es una politóloga venezolana egresada de la Universidad de Carabobo y tiene largos años en el área de docencia e investigación en Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Por eso queríamos conocer su criterio experto sobre este tema. María, ¿estamos en línea? Sí, buenos días, Chu. Muy buenos días. Quisiéramos conocer entonces tu criterio a propósito de este tema, la transición en Estados Unidos de aquí al 20 de enero y cómo prefiguras tú las relaciones con el hemisferio y con la región a partir de ese momento. Buenos días, te escuchamos. Buenos días. Mira, estos días van a ser difíciles porque primero que todavía no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Están saliendo lentamente videos, están saliendo declaraciones. No está claro qué pasó y eso genera muchísima incertidumbre en relación a qué es lo que va a pasar. ¿Te refieres al asalto al Capitolio? Sí.
Entonces, claro, estos días van a estar llenos de mucha incertidumbre porque, por ejemplo, ayer un general retirado decía que la toma de posesión va a haber que hacerla en un sitio seguro, aislado, cosa que hay ciertos sectores que se oponen a eso porque eso contribuiría a como a afianzar esa sensación que hay de que esta es una presidencia ilegítima, que es necesario que haya, no por razones de pompa ni nada, porque este no es un país que tenga esas características, pero sí que haya un refuerzo institucional desde el punto de vista visual de que el presidente asumió mando, ¿no? Entonces hay un poco de inquietud sobre eso. Estos días van a ser muy difíciles. Yo considero que estos días van a ser muy difíciles porque hay información de que pudiera haber una réplica de lo que pasó el 6 en los días previos a la toma de posesión, precisamente para evitar la toma de posesión, para abortar. Hay una insistencia por parte de los sectores más radicales que apoyan al presidente Trump de usar cualquier medio para evitar que Biden sea presidente, cosa que no tiene sentido. Eso es algo que no va a ocurrir, pero eso puede generar mucha violencia. Entonces ese es el escenario que hay ahorita, un escenario que se perfila de violencia. Qué grave, qué preocupante eso que nos estás refiriendo. Hemos visto en despachos internacionales que la presidenta de la Cámara de Representantes, la vocera Pelosi, ha anunciado que no va a cejar en sus esfuerzos por activar la enmienda 25 y de esa manera producir la salida de Trump de la Casa Blanca antes del 20 de enero. ¿Qué has conocido tú sobre eso? ¿Eso ha ido más allá de lo declarativo o simplemente forma parte del intercambio de política de micrófono? Mira, la enmienda 25 solo la puede activar el gabinete con el vicepresidente. Es decir, eso es algo que puede venir solamente del Ejecutivo. De manera que lo que la Speaker Pelosi ha dicho es que ella está exhortando al vicepresidente y al gabinete a que ellos activen la enmienda 25, que de no hacerlo ellos, ella va a proseguir con el impeachment. No, ellos ya lo tienen listo. Aparentemente ella tiene, según lo que reportó anoche un representante, tiene 210 votos. Y la Speaker Pelosi es conocida por ser una de las mejores, lo que llaman aquí whip, que es que ella sabe bien con qué votos cuenta. Y cuando ella lleva algo a votación es porque sabe que tiene los votos. Entonces están diciendo que ya ella eso lo tiene. Solo que ella está como presionando a Pence para mí ellos están tratando de bloquearlo por todos los medios. La enmienda 25, el impeachment, la amenaza de que lo van a enjuiciar como sea, para que él quizás se detenga. El problema es que pareciera que eso ya no depende de él. Exacto. Entonces eso genera muchísima más angustia porque se están activando las instituciones. Ahora sabemos que hubo negligencia por parte de quienes estaban encargados de la seguridad del Capitolio. Es decir, eso va a configurar un escenario donde hay desconfianza interna en cuanto a seguridad, pero también hay un problema de que el presidente Trump controla la Fuerza Armada, controla el despliegue de sus cuerpos, y la preocupación que hay, por ejemplo, es cómo garantizar la seguridad del presidente Biden y la vicepresidenta Harris en este escenario, ¿verdad? Claro. Entonces, todo eso forma parte de la presión que está haciendo tanto Pelosi como Schumer no de acorralar a Trump, pero sí como de ponerle un freno a que él siga incitando a su gente, ¿no? Estamos conversando con la doctora María Isabel Puerta Riera. María Isabel Puerta Riera es doctora en Ciencias Sociales, es politólogo venezolana y desarrolla desde hace varios años sus labores de investigación y docencia desde Estados Unidos. Nos está pintando un panorama ciertamente complejo, ciertamente rudo. Yo les confieso que todo esto que estamos viendo y que estamos conociendo que está ocurriendo en Estados Unidos supera con mucho la trama de cualquier
serie o película de ciencia ficción, de política ficción que hayamos visto en los últimos años. Ataque a la Casa Blanca, House Cards, cualquier serie o film de política ficción se queda corto ante esto que está ocurriendo. Doctora Huerta, ciertamente pareciera estar echada la suerte del señor Trump en tanto que funcionario. Pareciera a estas alturas clara no solamente su salida de la Casa Blanca, sino además un futuro lleno de procesos judiciales en su contra. Ahora bien, lo que algunos han llamado el trumpismo parece tener vida propia, parece tener una dinámica que ya excede y está por encima de lo que digan voceros políticos convencionales del ala trumpista del Partido Republicano. ¿Cómo aprecia usted eso? ¿Estamos en presencia de una dinámica tóxica que no podrá ser detenida simplemente por negociaciones políticas convencionales? ¿Qué está ocurriendo en la sociedad norteamericana en estos momentos? Bueno, yo creo que primero hay que ver el trumpismo como un fenómeno con vida propia que tiene características muy particulares. Es decir, que yo no lo compararía con otras experiencias y sobre todo de tipo histórico, que ha habido líderes populistas, pero creo que también es producto del mismo deterioro y de la erosión democrática del Partido Republicano. El Partido Republicano ha perdido el voto popular, bueno, nada más con Trump 2 veces, ¿no? Y pareciera que eso no importa, porque lo que importa es, por supuesto, desde el punto de vista constitucional, el colegio electoral. Pero entonces el colegio electoral, que si bien no estamos cuestionando que tenga legitimidad, pero eso no refleja lo que es la voluntad popular de quienes acuden a una elección, y eso tiene que ser muy importante en una democracia. Entonces, el trumpismo o esta base política que no era de Trump, pero encontró en Trump un líder. Esa base estaba ahí en el Partido Republicano. Eso no lo buscó Trump, pero Trump llegó en un momento en que hay, por una parte, ansiedad demográfica, porque esto no es ansiedad económica. Estamos hablando de gente que simplemente sienten que están a punto de ser desplazados, porque estamos hablando de que este país va enrumbado a ser un país donde la mayoría va a ser la minoría, y donde la minoría más grande es la latina, seguida de la afroamericana, y después vienen los asiáticos. Entonces, ese temor de la mayoría blanca de verse desplazada por la minoría es lo que subyace en este movimiento, que además históricamente arrastra, por ejemplo, influencias de la supremacía blanca, el nacionalismo, el nativismo. Entonces, todos esos elementos están ahí, estaban quizás desarticulados porque yo cuando vivía aquí de niña, yo recuerdo que el Ku Klux Klan existía porque vivía en Texas, y era algo terrible, la gente lo temía, pero no estaban de manera pública, eran como, uno sabía que existían y que estaban ahí, pero no se sentían aceptados, recibidos, cosa que Trump logró como darles el espacio y la sensación de ser recibido, de ser bienvenido. Wow. Entonces, detrás de eso hay muchísimo más que simplemente gente que quiere a Trump o lo admira, no, ahí hay allí se mezcla más que ideología, ahí hay sentimientos que pueden ser nacionalistas, pero que son fundamentalmente elementos culturales, de idiosincrasia. Ahí hay un temor a perder el poder por parte de la clase política, y ellos se aprovechan de esa ansiedad, minorías, quienes tengan quienes reciban la mayor atención por parte del poder, que fue quizás lo que pasó también con Obama, ¿no? Claro. Que la gente sintió que, bueno, que Obama iba a abogar y a prestarle más atención
a esos grupos sociales. Eso habría que verlo con una perspectiva a largo plazo, por supuesto. Doctora, le agradecemos inmensamente que nos haya regalado estos minutos y que haya colocado nuestra preocupación en una perspectiva correcta, en una perspectiva de largo plazo sobre lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en la sociedad norteamericana. Hay profundas tensiones, como usted dice, culturales, de idiosincrasia, demográficas, raciales, que afectan la dinámica política y que van a tener un impacto sobre lo que ocurra en el resto del mundo y sobre todo en nuestra región, porque cuando en Estados Unidos hay gripe, aquí tosemos. Exactamente, así es, lo has resumido muy bien. Muchísimas gracias, doctora, muy buenos días y feliz año. Gracias, buenos días y feliz año, muchísimas gracias, Chubo. Era la doctora María Isabel Puerta Riera, doctora en Ciencias Sociales, politólogo venezolano que trabaja, investiga y ejerce funciones de docencia en Estados Unidos desde hace bastante tiempo, ubicando un contexto más amplio, más allá del tema palaciego, más allá del tema jurídico. Nos dice, aquí hay un mar de fondo. Aquí hay una realidad, un país en proceso de mutación, donde diversos sectores ven amenazado su estatus, su ubicación, y sectores irresponsables de la clase política hacen uso de esa ansiedad, de ese sentimiento, podríamos decir mejor, de ese resentimiento para transformarlo en capital político. Muy delicado, muy peligroso cuando estamos hablando de una potencia y de un sujeto, por cierto, que tiene en sus manos nada más y nada menos que el maletín nuclear. Imagínense ustedes. Esto va más allá de, repito, cualquier serie o película de política ficción. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.